Hola, esta mañana vamos a hablar de la creatividad. De hecho, se oye mucho hablar de creatividad en los últimos tiempos, sobre todo en los ámbitos gráfico y audiovisual. Se dice que es una capacidad que debería desarrollar cualquier profesional de las áreas de la fotografía, el diseño, el vídeo, la animación, etc. Sin embargo, cuando hablamos de la creatividad muchas veces nos olvidamos de su complementaria, la receptividad, cuando es al menos tan importante como la creatividad. Bien, pues de eso vamos a hablar esta mañana. Pero además, también vamos a hablar de los recursos que pone a nuestra disposición Adobe para lo que hemos venido a llamar los New Creatives, los nuevos creativos, que, esta serie de recursos nos van a permitir desarrollar ambas cualidades, la creatividad y la receptividad. Para hablaros de estos dos conceptos, dejadme que utilice unos gráficos que provienen de la sabiduría oriental, concretamente del I Ching, del libro de las mutaciones. Estos dos trigramas representan estas dos grandes fuerzas que unidas forman el acto creativo. El de la izquierda sería el símbolo que representa a la fuerza yang, la fuerza creativa, la fuerza que representa al cielo, representa lo luminoso, representa aquello que fecunda, aquello a través de lo cual pues la vida muestra su expresión. El trigrama de la derecha representa la fuerza yin, representa la madre tierra, representa lo sombrío, aquello que recibe, aquello que acoge en su seno la simiente que dará lugar al fruto de la vida. Por lo tanto, estos símbolos representan la fuerza creativa y la fuerza receptiva, la creatividad y la receptividad. Y cuando ambos se unen, da lugar el milagro de la creación. De hecho, ambas fuerzas serían parte de una sola unidad, pero una unidad de dos fuerzas que se complementan al mismo tiempo. Dos fuerzas que se unen para formar un todo, pero que esa unión no es una unión estática, sino que es una unión dinámica. Una ocurre después de la otra y una da fuente a la otra. Partiendo de la base de que, incluido el mundo de las ideas, nada se crea desde cero, sino que pues todo parte de una idea o un conjunto de ideas anteriores, podríamos decir que en el acto creativo lo que se produce es una transformación de una idea o conjunto de ideas que nos precedían y a través de esa transformación se acaba creando una idea nueva. Por supuesto, una idea que dentro del ámbito de la creación, del ámbito creativo, pues se acaba reflejando en una obra. Este acto de transformación, además, pues consta de esas dos partes. La primera parte consistiría en recibir esos inputs, recibir esas entradas que nos van a permitir, mediante una serie de elaboraciones, tanto elaboraciones mentales como elaboraciones en la práctica, pues producir algo distinto. Por lo tanto, dentro del acto creativo podríamos decir que esta primera fase sería la fase de inspiración, la fase de recepción, la fase del proceso creativo que tiene en cuenta la receptividad y que se basaría en recoger esta información que puede proceder de muchos sitios. Puede proceder pues de todas las entradas de percepción que recibimos en nuestro día a día, cuando estamos paseando por la calle, cuando estamos pues hablando con unos amigos, cuando estamos sencillamente viendo lo que hay a nuestro alrededor, pero, y también de una forma muy importante, va a proceder de las obras y las creaciones que han creado toda una serie de artistas o toda una serie de autores antes que nosotros. Ambas cosas van a enriquecer nuestra creatividad. La pregunta que surge entonces es, ¿y a dónde acudo? ¿Qué utilizo como base para poder recibir todos estos inputs y poder inspirarme en base a la obra de otros creadores? Bien, las fuentes son múltiples, pero no hemos de perder de vista el hecho de que la receptividad, al igual que ocurre con la creatividad, es algo que se puede y se debe entrenar. Es decir, si para ser un buen creativo hay que saber utilizar bien las herramientas, hay que entrenar nuestras manos, para ser una buena persona receptiva tenemos que entrenar también nuestro ojo, tenemos que entrenar nuestra observación. Y dentro de las múltiples fuentes que podemos encontrar dentro de Adobe tenemos pues una comunidad que es realmente excelente para entrenar, de hecho, ambas cualidades, tanto la receptividad como la creatividad.
Estamos hablando de Behance. Y en la continuación vamos a ver qué herramientas nos da esta plataforma para poder entrenar estas dos capacidades que todo buen autor, todo buen creativo debería tener. Esta es la página que nos encontramos cuando vamos a Behance.net. En esta portada podemos ver obras de los artistas a los que seguimos, obras que les gustan a estos artistas o algunas selecciones de la propia comunidad. Desde aquí, desde la barra de navegación, vamos a poder acceder a todos los apartados que necesitamos para desarrollar nuestras facultades receptivas y creativas. Desde Discover tenemos todas las opciones donde vamos a poder que nos van a permitir inspirarnos en el trabajo de otros, y a través de mi portfolio también voy a poder inspirar a otros con mi trabajo. Muy bien, como hemos estado explicando al principio, es muy importante, antes de empezar a demostrar al mundo de lo que somos capaces, el saber ser receptivo e inspirarnos en lo que están creando otros artistas alrededor del mundo. Por eso, vamos a empezar por esta parte. Vamos a ver cómo podemos aprovechar al máximo la plataforma de Behance para poder ser lo más receptivos posibles y desarrollar esta cualidad de la receptividad. Comencemos por la parte del Discover, para descubrir nuevos creativos que me vayan a inspirar. Tengo varias opciones dentro de este menú. Empezaré con la de Creatives to Follow, creativos a seguir, que me muestra una selección de los autores más populares que hay en ese momento en la comunidad, una selección de esta comunidad, y que además pues puedo clasificar por diferentes categorías, puedo filtrar por diferentes categorías, como por ejemplo pues gente que trabaja en arte digital, o en moda, o en motion graphics, o en diseño industrial, lo que sea. Esto sería un seguimiento más genérico de los creativos más famosos en la plataforma, pero también puedo apurar mi búsqueda mediante la opción de buscar y explorar. De esta manera puedo decirle a Behance que apure el criterio de búsqueda. Por ejemplo, quiero buscar gente que trabaje en el entorno de los motion graphics y que además pues estén dentro de un terreno geográfico similar al mío. Por ejemplo, voy a decirle que quiero encontrar gente que trabaja en motion graphics en España y dentro de la ciudad de Madrid. Hago clic en el botón aplicar y aplico este filtro, con lo cual los resultados que obtengo son profesionales que trabajan dentro de ese apartado y que además pues quiero que se ordenen pues los más vistos, los que han sido más vistos en cuanto al tipo de proyectos. Es muy fácil de esta forma encontrar a profesionales que cumplan con ese perfil. Pero también puedo decirle que quiero ir a lo que se llaman las galerías comisariadas, que son una serie de galerías que están sponsorizadas y patrocinadas por diferentes fabricantes, lo cual pues además me ofrece una garantía del criterio de selección que tiene este fabricante. Por ejemplo, voy a ir a esta galería de Wacom, donde tengo varios artistas que trabajan con sus tabletas, autores que trabajan con sus tabletas, creativos en general. De tal manera que si lo que estoy buscando es un tipo de creativo que cumpla con estas expectativas, esto me puede interesar. Comentar también que me puede interesar unirme a una de estas galerías comisariadas, pues si trabajo con la tecnología de ese fabricante, en este caso con tabletas Wacom, pertenecer y exponer mi trabajo dentro de esa galería me aporta una serie de ventajas, como que el fabricante promocione mi trabajo, que tenga una exposición mayor y por lo tanto que tenga más posibilidades de ser contratado o de que me encarguen proyectos, toda una serie de ventajas que vale la pena tener en cuenta. Pero vamos a ver cómo además tenemos la posibilidad de decirle que, por ejemplo, sea el propio azar el que nos lleve hacia un proyecto que quizá nos interese. Por eso está la opción Project Shuffle, que sería proyecto aleatorio, que nos abre un proyecto de los miles que hay dentro de Behance y que nos puede dar una sorpresa. A veces cuando queremos inspirarnos pero no tenemos claro qué camino seguir, esta opción la verdad es que puede llegar a ser muy útil. Por ejemplo, yo acabo de descubrir este proyecto que no conocía ni sé de qué autor es y la verdad es que me gusta bastante, a pesar de que haya sido el azar el que me ha llevado hasta él. A veces es el mejor consejero. Así que desde aquí, en esta ficha, podría descubrir que bueno, este autor es un autor griego, este es su nombre, aquí tengo una ficha con las veces que han sido vistos ese proyecto, las veces a las que a alguien le ha gustado, también los comentarios que se han introducido. Podría compartir en mis redes sociales este proyecto por si quiero que miembros de mi equipo o mis conocidos también puedan disfrutar y se puedan inspirar con él. Y si me gusta, lo más normal sería pulsar este botón azul que hay abajo del todo, donde le voy a transmitir al usuario que me gusta, o bien introduciéndole un comentario al autor, o bien haciendo clic directamente en el botón me gusta. Una vez hecho clic en ese botón, además, lo suyo sería o bien seguir a ese autor si queremos que
ver más trabajos suyos o, lo más importante, añadirlo a una colección. Las colecciones son muy importantes en este proceso de receptividad, ya que nos permiten clasificar todos aquellos trabajos que en algún momento nos inspiraron. Las categorías que yo creo dentro de mis colecciones son muy importantes. En este caso voy a decirle que este proyecto, por ejemplo, es de una escultura, pero a la vez también parece una letra J, así que lo voy a meter dentro de la categoría de tipografía. E incluso podría en cualquier momento crear una categoría nueva. Por ejemplo, ahora voy a crear la categoría de mobiliario. Añado esa categoría, guardo los cambios y ya tendría pues este trabajo capturado para poder visionarlo tantas veces como desee en el futuro. Para acceder a las colecciones lo hacemos a través del apartado de My Portfolio. Dentro de este apartado tenemos este enlace que nos lleva a nuestras colecciones y en general pues yo os diría que a la hora de construir vuestras colecciones es muy importante qué criterio sigáis. Este criterio puede estar basado en el tipo de técnica que se está utilizando. Por ejemplo, podría tener una colección pues, para las animaciones o para los trabajos de concept art, por ejemplo. También podría estar basados en un estilo. Cualquier técnica, da igual, pero que en este caso lo que tuvieran en común fuera el estilo, en este caso el estilo de lowbrow art. O también pueden ser colecciones que incluyan pues, un objeto en concreto. Aquí hay trabajos de todos los estilos, de todas las técnicas y el denominador común se incluyen androides. Bien, también podría haber otras colecciones que a lo mejor la calidad del proyecto no me interesa especialmente, pero que contienen algo que por la razón que sea me son útiles, pues por el tipo de técnica que expresan, por una explicación que contienen o por cualquier otro elemento que me haya llamado la atención. Y también podría haber una colección que simplemente, y además esta la recomiendo, que se haga siempre, que sea la de pues, trabajos que me inspiran, proyectos que simplemente me inspiran, es lo único que tienen en común. Puede ser cualquier técnica, cualquier estilo, pero tienen en común que me inspiran. Además, este tipo de colecciones las podría hacer privadas para que pues solo yo tuviera acceso a ellas. Otros usuarios de la plataforma no supieran que yo utilizo esta colección. Por la razón que sea, me puede interesar compartirla o mantenerla en privado. Muy bien, además en el enlace de Appreciated, de trabajos que me han gustado, tengo todos aquellos trabajos a los que he hecho clic en el me gusta, independientemente de que previamente los haya incluido o no en alguna colección. Pero es que además, dentro de las colecciones, también puedo seguir las colecciones de otros artistas, de otros creadores. ¿Por qué? Porque a veces pues alguien puede haber hecho una selección que realmente sea muy buena, en este caso estoy siguiendo no su obra sino su criterio de selección y la verdad, ¿para qué tener que trabajar dos veces si alguien ya ha hecho por nosotros el trabajo de recolectar una serie de imágenes, una serie de proyectos que pueden ser muy interesantes? También, de hecho, puedo visitar no únicamente las colecciones de otros creadores, sino también los trabajos a los que otros creadores han dicho me gustan. Este también es un buen paso para poder inspirarse. Por supuesto, siempre en el caso de que estas colecciones hayan sido hechas públicas por el autor. De esta forma, encontramos un método muy eficaz para llevar el proceso de receptividad más allá. Es decir, para poder no únicamente pues, utilizar nuestro criterio, sino incluso, podríamos decir, tomar prestado el criterio de otros y de esta manera descubrir obras que quizás de otra forma nunca habríamos descubierto. Ahora que tenemos algunas pistas, viendo lo que han hecho otros creadores, otros creativos alrededor del mundo, es hora de pasar a la acción. Es hora de desarrollar también la creatividad. Vamos a ver, por tanto, cómo podemos utilizar Behance para crear nuestros proyectos. Para crear un proyecto en Behance es muy sencillo. Sencillamente tenemos que hacer clic en este botón de añadir trabajo y escoger que queremos añadir un proyecto. Podemos añadir a través de este cuadro de diálogo que aparece ahora, haciendo clic en el botón de subir ficheros, cualquier documento de imagen y también podríamos poner enlaces a vídeos que tengamos en YouTube o subir documentos de vídeo. Una vez ya hemos seleccionado estos documentos, vemos cómo se está produciendo la subida de estos ficheros y una vez se haya completado la subida, al pasar por encima de la imagen veremos una serie de iconos que nos van a permitir pues, cambiar el orden dentro del proyecto, nos van a permitir pues, añadir un pie de foto, incluso utilizar varias opciones de venta dentro de la plataforma para vender esta imagen o directamente eliminar la imagen o sustituirla por otra. El funcionamiento es realmente muy intuitivo. Además de proyectos completos, también podría subir a la plataforma
lo que se conoce como trabajos en proceso, work in progress. Esto lo puedo hacer directamente desde la propia página web de Behance, siguiendo un procedimiento similar al que hemos utilizado para subir los proyectos, o de hecho lo puedo hacer también desde las propias herramientas que componen Creative Cloud. Por ejemplo, aquí yo estoy trabajando en un proyecto en Illustrator que aún no ha acabado, pero que me gustaría subir a la plataforma para poder empezar a recibir el feedback, para poder empezar a recibir los comentarios de compañeros o de otros usuarios de Behance, de la plataforma. Por ello, también desde el propio Illustrator voy a poderme ir al menú Archivo y seleccionar esta opción de Compartir en Behance. Ejecutar este comando de compartir en Behance automáticamente lo que va a hacer va a ser crear un nuevo documento de trabajo en progreso. De esta forma, conforme voy avanzando en la elaboración física del proyecto a través de mis herramientas, voy a ir poder publicando estos avances dentro de mi proyecto. Muy bien. Puedo, de hecho, decirle que esto es un nuevo proyecto y por lo tanto se trata de la primera revisión de un proyecto que acabo de comenzar ahora. Podría introducir aquí toda una serie de etiquetas que ayuden también a encontrar este proyecto dentro de toda la comunidad, o también podría, de hecho, decirle que este proyecto, en realidad, en lugar de ser un nuevo proyecto, es una revisión de algunos de los proyectos que yo ya he publicado anteriormente en Behance como trabajos en progreso, como work in progress. De tal manera que esto podría ser una nueva versión de un proyecto existente o un proyecto totalmente nuevo desde cero. Pero lo que hemos visto hasta ahora es solo la metodología, la forma de hacerlo. No basta con eso. Si queremos crear un proyecto que realmente llame la atención de nuestros usuarios y que a su vez sirva para inspirar a otros creativos, es importante saber cómo tenemos que crearlo. Hemos de procurar que nuestro proyecto explique algo más, que no únicamente sea una colección de imágenes bonitas, sino que realmente sea una herramienta que nos pueda servir no solo a nosotros mismos, sino a toda la comunidad creativa que hay dentro de Behance. Por lo general, deberíamos evitar que un proyecto estuviera formado por una única imagen, salvo en casos excepcionales donde la naturaleza del proyecto así lo justifique. Por lo tanto, lo que tenemos que procurar es que el conjunto de imágenes que compongan nuestro proyecto cumpla una finalidad. ¿Qué tipo de finalidades pueden ser? Aquí vamos a exponer algunos de los ejemplos principales, aunque por supuesto no tendrían por qué ser los únicos. El primero de ellos va a ser cuando, por la naturaleza del proyecto, es necesario mostrar una imagen con el resultado del proyecto en general, de la imagen general, pero que la complejidad del contenido de esa imagen justifique luego poner toda una serie de detalles que sirvan para que el visitante de este proyecto pueda tener una idea mucho más concreta de cuál es el contenido del proyecto y pueda apreciarlo con fidelidad y también con toda su totalidad en cuanto a la cantidad de detalles que contiene. Este sería una primera aproximación en las que los proyectos de Behance serían muy útiles. Otro caso sería cuando el proyecto que vamos a mostrar contiene las imágenes que lo componen, la información que explican el proceso, de tal manera que el visitante de este proyecto pueda apreciar qué pasos se han seguido para llegar al resultado final. Por ejemplo, en este proyecto, aquí vemos cuál es el resultado final, pero en el resto de imágenes lo que se muestran en este caso son los elementos que se han hecho servir para crear este resultado final. Aquí tendríamos, por ejemplo, las brochas de Illustrator que hemos hecho servir en esta imagen vectorial y aparte de eso, también podemos incluir otra serie de detalles como podría ser el esqueleto lineal de esta ilustración o en general cualquier tipo de imagen que ayude a explicar cuál es el proceso de trabajo. De tal manera que este proyecto no únicamente sirve al visitante para saber cuál es nuestro estilo, sino que también le da unas pautas que le van a permitir aplicar algunas de esas técnicas en sus propios proyectos y en sus propios trabajos. En este otro ejemplo, lo que vemos es el proceso de creación de este proyecto. En lugar de, en este caso, de mostrarse las herramientas que se han utilizado o los elementos que se han utilizado para hacer el trabajo, lo que se muestra es el propio
proceso de trabajo, la evolución del propio proceso de trabajo desde los bocetos iniciales hasta el resultado final de la ilustración. Luego están los experimentos. Los experimentos son proyectos donde no hay una imagen que tenga especial importancia, sino que el valor del proyecto está en la relación entre las distintas imágenes que componen pues este experimento gráfico. Por ejemplo, en este caso hay un proyecto donde lo que se hizo fue experimentar con fuentes de luz dentro de una ilustración vectorial y, como podéis ver, lo realmente interesante no es ninguna de estas imágenes de forma aislada, sino pues la relación entre ellas, donde se puede ver cuál es el resultado de experimentar, en este caso, con diferentes fuentes de luz. Pero esto mismo se podría aplicar, pues, diferentes tipos de aplicar color, diferentes tipos de afrontar una misma temática, diferentes formas de expresar una misma idea o de abordar un mismo logotipo, es decir, diferentes propuestas que sirvan al visitante de nuestro proyecto para captar cuál es el valor de este experimento como tal. Luego están los proyectos que por su propia naturaleza ya se justifica que estén compuestos por más de una imagen. Se trata de aquellos proyectos que son una colección de imágenes que puede ser el propio contenido del proyecto, como en este caso, donde, como podéis ver, las diferentes imágenes forman parte de un nexo común, que en este caso es una colección de personajes, o también puede ser un nexo que no sea específico del proyecto como tal, sino que, por ejemplo, en este caso, el nexo común sea que todas estas ilustraciones han sido creadas con el mismo software, en este caso con la app Adobe Ideas. Ese mismo nexo común podrían ser, por ejemplo, pues todas las ilustraciones que he hecho durante un año o un mes determinado, que además va a servir a los visitantes de nuestro proyecto para que se puedan hacer con la visita de un solo proyecto una idea más acertada de cuál es nuestro estilo o en este caso pues cuáles serían las posibilidades de una app en concreto. Aunque cada proyecto tiene su propia ficha donde podemos ver las visitas que ha recibido, las veces que alguien ha dicho que le gusta o incluso si ha recibido alguna mención honorífica en los diferentes tableros que hace Behance a tal efecto, nunca está de más irnos a nuestro menú de ficha y consultar las estadísticas donde podemos tener una visión más clara de cuál es nuestra trayectoria global dentro de la plataforma, incluyendo pues cuáles son los proyectos que más han gustado, los que más visitas han recibido o aquellos que contienen comentarios. Pero como el profesional creativo no únicamente vive de cosas tan importantes pero tan etéreas como la creatividad y la receptividad, os gustará saber que también existe este apartado en Behance de ofertas de empleo. También para buscar nuevos proyectos o nuevos desafíos, Behance es una herramienta muy útil. Nos vamos a la pestaña Jobs y dentro del menú desplegable escogemos la opción Job Leads. Esto nos va a permitir acceder a un listado con las últimas ofertas de trabajo que han hecho empresas creativas alrededor del mundo o empresas que precisen de creativos y, por supuesto, podemos también pues, restringir nuestras búsquedas. Por ejemplo, nos gustaría saber cuántas ofertas de trabajo hay ahora mismo en España. Filtramos bajo ese criterio, hacemos clic en aplicar y ahora mismo veríamos cuáles de las ofertas disponibles en Behance están pues, disponibles dentro del territorio español. Pues por mi parte esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado esta sesión de AXA Pro y os haya servido no únicamente para tener una visión distinta acerca del concepto de la creatividad, sino también para pues, demostraros cómo Behance puede ser una herramienta muy valiosa y un gran aliado en nuestro trabajo del día a día. Recordad que podéis seguir enviando vuestras preguntas a través del chat y con mucho gusto las responderemos. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias.